Cada día que podemos llegar a ti a través de esta señal, nos sentimos agradecidos con Dios, y esta noche una vez más nos alegra poder hacerlo. Y todos los que nos reunimos aquí en Restauración BDF, con todo el corazón te mandamos un aplauso de bienvenida. Dios te bendiga todos los días. Eso es, un buen aplauso a quienes nos acompañan, ¿verdad? A todos por primera vez. Algunos nos siguen cada semana, algunos hermanos que no les da el tiempo de llegar, inclusive nos van siguiendo desde sus celulares. Bueno, a todos ellos un abrazo y un aplauso de bienvenida. Bien, les decía entonces que vamos a hablar sobre lo que descubrimos en esta porción de las Escrituras, y para eso quiero invitarte a que vayas justamente conmigo al libro de Génesis. Y vamos al capítulo 22, ¿verdad? Y leamos juntos desde el 1. Bueno, usted sígame en adelante. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios ¿a quién? A Abraham. Entonces dígale a alguien: Dios puede probarnos. Pero no se lo diga con miedo, dígale: Dios puede probarnos. Ahora dígale: pero cuando Dios nos prueba, tiene grandes propósitos en ello. Dígaselo. Y dice el versículo: Dios probó a Abraham diciéndole: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo ahí o allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, versículo 4, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperen aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a ustedes. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: aquí estoy, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Fíjense cómo habló él: Dios se proveerá del cordero para... ¿Había usted notado eso aquí? ¿Había usted notado que Abraham iba seguro de algo? Dios le pidió a su hijo, pero él le contesta a su hijo: Dios se proveerá del cordero. O sea, no volteó a ver a su hijo y le dijo: hijo, no hagas preguntas, no digas, yo voy a traer la ofrenda, no hay cordero, ¿entiendes, mijito? No, no le dijo eso, sino que él le respondió: Dios proveerá cordero para sí. Luego dice, ¿dónde nos quedamos? Versículo, sí, el 8. Y respondió Abraham, Dios, bien, el 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Pero ¿qué había dicho Abraham? Dios proveerá cordero. Dice el 10: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar
de su Hijo. Bien. Como le dije al principio, este altar es muy significativo porque nosotros a veces, o no a veces, nosotros tenemos un enfoque del altar, es decir, si habláramos de altar como el tiempo de oración, el tiempo de búsqueda de Dios, el tiempo de clamor a Dios, muchas veces ese tiempo es de ámbito muy personal, es decir, lo que yo veo, lo que yo quiero, lo que yo necesito. Pero este altar es muy diferente, este tiempo es muy diferente. No era Abraham el que estaba llegando al altar para ofrecer una ofrenda de paz o para ofrecer una ofrenda delante de Dios por alguna causa, sino que fue Dios el que quiso tratar en el altar un asunto con Abraham. Y este es uno de los primeros secretos. El primer secreto es que en tu altar personal hay cosas que Dios quiere tratar contigo. Escuche bien lo que estoy diciendo. Por lo regular en la oración nosotros tenemos la idea que nosotros vamos a tratar un asunto con Dios. Por ejemplo, Señor, ayúdame con este problema. Señor, te encargo a mis hijos. Señor, guarda a mis hijos. Entonces nosotros vamos al altar para tratar un asunto con Dios, para pedirle por alguien, para presentarle algo, para solicitarle dirección. Pero en este altar o en este contexto es Dios quien quiere tratar un asunto con nosotros. Así que uno de los secretos del altar, de tu tiempo de oración, apúntalo ahí: en mi tiempo de oración Dios querrá tratar asuntos conmigo. Dios, no tú, sino Él va a querer tratar. Él te puede hacer preguntas, Él te puede hacer solicitudes o te puede pedir cosas en tu tiempo de altar con Él. Y no estoy hablando específicamente de un momento en donde tú te dedicas a orar, sino en cualquier instante en donde tu comunión con Dios la conviertes en un altar personal con Él. Ahorita voy a explicar un poco eso. Así que lo primero que vemos es que Dios quiere tratar asuntos con nosotros. Entonces, piensa, haz la primera pregunta a tu vida: ¿qué asuntos está tratando Dios conmigo en mi tiempo personal con Él? Porque si tu tiempo personal con Él, todo el tiempo se te va en tú tratar asuntos con Él, te está faltando la otra parte. ¿Sí me estoy explicando? O sea, si tú llegas en la mañana: Padre, gracias por este día, presento a mi esposo, y haces tu tiempo de oración, presento a mi esposa, presento a mis hijos, guárdalos, guíalos, Señor, protégele, que tu ángel acampe alrededor, atamos, desatamos, amarramos, echamos fuera, Señor, hacemos de todo, yo declaro y yo gracias en el nombre de Jesús. Pregunto, ¿quién trató asuntos ahí en el altar? ¿Dios o tú? Tú. Pero la otra parte, Señor, ¿qué quieres tratar conmigo en el altar? Y a veces Dios quiere tratar tu impaciencia. ¿Sabes cómo la trata? Tú le dices: Dios, háblame, y Él no te habla. Y tú crees que Él no te quiere responder, pero lo que Él está haciendo es tratando contigo y te está diciendo: hay algo que necesitas dominar en tu vida, y es la impaciencia. Porque si a tu esposa le dices: me duele el amor, y luego te atiende, y si le dices a tu hijo: tráeme un café, y luego te lo trae, y si vienes conmigo y me dices: dame, luego te doy, jamás vas a aprender a tratar la paciencia. Y para las grandes cosas, hijo, necesitas ser paciente. No hay ninguna cosa grande que se haya logrado rápido, ninguna. No hay ninguna victoria grande que se haya logrado de un momento a otro. Todo requirió paciencia. Por ejemplo, la entrada a Canaán. ¿Cuántos días estuvieron marchando? Dice la Biblia. ¿Cuántos días para entrar? La primera conquista, que fue en Jericó, ¿cuántos días marcharon alrededor? 7, ¿verdad? Los primeros 6, una vuelta. Y el último, 7 vueltas, ¿verdad? Así que si contamos, diríamos que fueron 13 vueltas. Cualquiera diría: si vamos a entrar, pues ya entremos. ¿No es cierto? Si fueran mexicanos dirían: ¿cómo va, Josué? ¿Cómo va?
Pero Josué dijo, no, hay algo que Dios en el altar, es decir, cuando Él me habló, trató conmigo y me dijo, las cosas se hacen como yo te diga. Si vas a poseer Jericó, que Jericó era la ciudad principal para conquistar la tierra de la promesa, es decir, Dios mismo trató algo con Josué y le dijo, quiero que aprendas algo, cuando yo le doy algo a mis hijos, les doy lo mejor. Que era lo que le estaba diciendo, cuando yo te pida a ti algo, me tienes que dar. Porque cuando nosotros tratamos algo con Dios, Señor, dame un coche, y si es del año, te agradezco. Y si me lo regalan, Padre, gloria a ti. Y si en lugar de ser de cuatro cilindros es de 6, para que corra, Señor, y vuele yo como las águilas. Te adoro, Señor. Y si es la marca que me gusta, ay, Señor, gracias. ¿Qué le estás pidiendo? ¿Lo mejor o cualquier cosa? Lo mejor. Y tú estás tratando eso. Pero cuando tú entiendes el altar, sabes que si le pides a Dios que te bendiga, entonces Dios va a tratar contigo en tu corazón que aprendas a vivir como un bendecido. Porque el bendecido, a diferencia el bendito que diga, aprende a que la bendición no lo hace a él, sino que por causa de él Dios acerca bendición a su vida. Por eso Jacob entendió que él era bendito de Dios y no le importaba que su suegro le cambiara la jugada, sabía que de todas maneras su trabajo iba a prosperar. Cuando no entendemos eso y eso se ministra en el altar, comienzan a surgir diferentes cosas en nuestra vida como preocupación, aflicción. Podemos tener algún conflicto personal, familiar, laboral. Si se acaba el trabajo decimos, oh, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? ¿Verdad? Pero cuando estás en el altar, sabes que ahí en el altar Dios va a tratar algo contigo. Y entonces va a tratar contigo tu fe. Y te dice Dios, te quiero enseñar a confiar en mí. Te quiero enseñar que aún en medio de esta situación tú puedes salir adelante, porque quiero que vivas en la tierra poniendo los ojos en el cielo, por ejemplo. ¿Me explico? Así que número uno, el primer secreto del altar es que Dios en tu altar personal quiere tratar asuntos contigo. ¿Ok? Número uno. Número dos, el segundo secreto que vemos aquí, o el segundo rasgo que vemos aquí, es que en el altar Dios pide. Digan todos conmigo, Dios pide. Más fuerte, Dios pide. Ahora, yo haría una pregunta también. Vámonos con preguntas que nos ayuden. ¿Qué te ha pedido el Señor? Sí, yo sé que obediencia, pero ¿obediencia a qué? Porque en tu altar, por ejemplo, obediencia, y te dice Dios, hijo, el pastor te ha dicho que laves los trastes y ni tu taza levantas. Obedece el consejo que te doy para que el corazón de tu esposa se alegre un poquito. Otra vez, déjeme regresar. Por lo regular queremos el altar para pedir, pero en el altar de Moriah, Abraham no fue a pedir. Abraham fue a entregar. ¿Se acuerdan de aquel juego del rey pide? ¿Se acuerdan? Qué divertida, ¿no? El rey pide un calcetín agujerado y todos se quitaban el zapato, pero si todos. El rey pide un prendedor negro, ya andaban todos quitándole el prendedor a alguien, pero sí rápido. Aquí en el altar, en tu relación íntima con Dios, es Dios me pide algo. Ahora, nada que Dios te pida no te lo va a dar, porque Dios le pidió a su hijo. ¿Quién le dio al hijo a Abraham? Dios. Es decir, si nosotros entendemos la dinámica de que Dios nos va a pedir, no nos va a pedir algo que no tengamos. Si Dios en el altar te dice aguanta, es porque ¿qué? Porque Dios te ha dado capacidad de aguantar. Sonrían, por favor. Así que la segunda cosa que vemos es que en el altar Dios pide. Ahora, entonces vean esto. ¿Por qué es importante el altar personal?
Porque hay cosas que Dios quiere tratar, número uno, pero número dos, hay cosas que Dios quiere ¿qué? Pedir. Ahora, déjeme decirle entonces con relación a esto, cuando Dios pide algo, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros le respondemos a Él? Cuando nosotros le respondemos a Él lo que nos pide, lo que nosotros hacemos es complacerle. El altar, tu tiempo de oración, no solo es para que nosotros pidamos, eso está bien, es cuando nosotros tratamos algo, pero en el altar es donde necesitamos también decirle a Dios: Señor, ¿qué quieres de mí? Entonces la Biblia te lo va a decir, ¿verdad? Y te va a decir cómo tratar a tu esposo, y te va a decir cómo tratar a tus hijos, y te va a decir cómo tratar a tu esposa, y te va a decir cómo administrar tus recursos, y te va a decir cómo comportarte como ciudadano. Y entonces Dios te va a estar hablando en tu altar, ¿verdad? Personal, porque Él te va a pedir. Número 3, en el altar lo que Dios hace, y por eso es tan importante que seamos altar y hagamos altar con Dios, el Señor estableció su justicia en el altar, hizo evidente su justicia. Todo lo que Dios hace, ¿verdad?, está ligado a su carácter, a sus atributos. Dios lo que hace, lo hace porque es santo, pero porque es santo también lo hace porque es justo. Y al mismo tiempo que es justo, lo hace porque es bueno. Y al mismo tiempo porque es bueno, lo hace porque es sabio. Todo lo hace conectado con sus atributos. Y dentro de sus atributos está la justicia. Y en ese altar Dios quería tratar algo con Abraham para mostrar y establecer su justicia y darla a conocer. Es decir, cuando Dios dice ahora conozco, les he compartido esto en otras ocasiones, la mejor traducción es ahora doy a conocer que temes mi nombre y que no rehusas lo que yo te pido. Y después le dice, por lo tanto te bendeciré. Lo que estaba diciendo es: yo te traje a este altar para mostrar justicia, y cuando muestro justicia, entonces yo detono lo que sigue, y lo que sigue es: voy a transformar la promesa en un juramento. Ya no es promesa, ahora es juro por mí mismo que te bendeciré. ¿Cuál es la diferencia de la promesa? Que las promesas pueden estar condicionadas. Si tú haces una cosa, yo haré esto, y está prometiendo el Señor. Pero el juramento no está condicionado. El juramento, por eso dice, es juro por mí mismo que te bendeciré. Lo que estaba diciendo es: por cuanto se estableció la justicia en este altar al que yo te llamé, entonces lo que yo voy a hacer ya no depende de lo que yo condicione, sino depende de que yo estoy jurando que así va a pasar sobre tu vida, sobre tu casa. ¿Ok? Así que eso es lo cuarto que vemos. Todavía no llegamos a los secretos, no se desespere, ahorita entro ahí. El último punto, para ir ya a los 4 aspectos que quiero dejarles. Muy bien, el cuarto, en ese altar, cuando Dios llevó al altar a Abraham, lo dijo a Abraham: Dios que proveerá, Dios proveerá. Es tan importante tu tiempo personal con Dios, es tan importante tu relación con Dios, que eso es vivir en un altar, porque ahí Dios provee. Pero cuando Dios provee implica 2 cosas: lo que cree Abraham y lo que iba a hacer Abraham. Entonces Abraham estaba creyendo que Dios al final le iba a dejar a su hijo. Eso estaba creyendo. Pero a la par Dios estaba consiguiendo que hubiera un sacrificio para el altar. ¿Ok? Ahora, sígame en esto. Cuando nosotros estamos en esta intimidad con Dios, nosotros aprendemos a fortalecer nuestra fe en el Señor, a la misma vez que Dios opera con esa fe sobre nuestras vidas. Por eso el altar, la comunión, el tiempo devocional con Dios es muy importante. Porque si tú te ves limitado por algunas situaciones y no mantienes tu vida de oración íntima con el Señor, entonces puede ser que dejes de creer lo que Dios puede hacer. Por lo tanto, dice la Escritura que lo único que mueve la mano de Dios y agrada a Dios es la fe.
De tal manera que si nosotros no hacemos nuestra parte en la fe, de que es creer, entonces Dios detendrá la otra parte. Y eso lo vemos en la Escritura. Lo vemos con claridad. Vemos cuando Moisés levantaba las manos, que pasaba con Israel, ganaba y avanzaba, pero bajaba las manos y empezaban a retroceder y empezaban a perder. Vemos a Pedro que caminó sobre el agua, pero cuando empezó a mirar las olas, ¿qué empezó con Pedro? Se empezó a hundir, y el Señor le dijo: hombre de poca fe. Cuando habla de poca fe, no habla de cantidad, habla de duración. Lo que le estaba diciendo es: no duraste creyendo en lo que creíste, por lo cual caminaste sobre las aguas, sino que al ver la tempestad comenzaste a pensar que no era posible y te hundiste. Cuando nosotros aprendemos a vivir en este contexto del altar, aprendemos a disfrutar la provisión de Dios sobre nuestras vidas. Tú haces tu parte, lo estaba haciendo Abraham. Él fue al lugar, caminó 3 días, él llevaba la leña, él llevó a sus sirvientes, él llevó a su hijo, pero él iba creyendo que algo Dios iba a hacer, y Dios se iba a proveer para el sacrificio. Cuando tú haces tu parte, cuando tú estás en el altar y haces tu parte, ¿verdad? Mientras tú haces lo tuyo, Dios hará la suya, su parte. Y ahí se va a manifestar su provisión. Puede ser que en tu presupuesto no alcanza, pero si tú eres cuidadoso, pero si tú buscas a Dios, pero si tú te mantienes en Él. No estoy hablando de una vida desordenada, al fin que Dios va a suplir todo, no. Estoy hablando de: yo hago mi parte y Dios hará la suya. Muchas veces hablar de vivir por la fe, que es una de las labores que hace uno que está llamado al tiempo completo al ministerio, la gente piensa que eso solo es para pastores. Y por eso es que la dimensión en la que se vive es en la dimensión de lo natural. Lo que tengo, lo que me da, mi presupuesto, lo que entra. Pero cuando aprendes a vivir en el altar, y ahí Dios trata con tu corazón, mientras tú haces tu parte, Él estará trayendo el carnero para traerlo y mostrar su poder. Es cuando tú puedes pensar que no hay, pero en tu vida de fe dices: Dios me está mostrando que debo de confiar en Él, voy a hacerlo, voy a esperar en Él. Y entonces tú sigues haciendo tu parte, pero Dios manifiesta su grandeza sobre tu vida. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿Por qué estoy hablando entonces del secreto de este altar? Porque, querido hermano, las cosas que tú puedes manifestar por la fe van a surgir de esa comunión que tú mantienes con Dios. Jóvenes, si hay cosas a las que tú aspiras, pero el presupuesto dice no, tú necesitas saber si en el altar Dios te dice no. Pero si en tu altar Dios te dice sí, sigue haciendo tu parte y Dios te va a proveer para mostrar su gloria sobre tu vida. Esposo, tú que estás en medio de las circunstancias de la vida, para los hijos, para la casa, para los pagos, para todo eso, y las circunstancias te dicen sí se puede, en el altar es donde debes de preguntarle a Dios si lo debes de hacer. Si lo debes de hacer, porque David sabía pelear, sabía ir a las batallas, pero en el altar le preguntaba a Dios: ¿qué debo de hacer? Y había veces que Dios les decía: hoy yo pelearé por ustedes. ¿Me explico? Pero había otras ocasiones en las que Dios le mandaba que él hiciera su parte, a que él saliera a enfrentar las batallas. Pero ¿en dónde es donde tienes que saber esto? En el altar. Usted tiene que, en la comunión con Dios, llegar al punto de saber cuando Dios le habla y qué le dice Dios en su corazón. Que viene el hijo y te dice, o la hija y te dice, o quien sea de tu familia, y te dice: necesitamos esto y cuesta tanto. Si tú no tienes altar, se te van a salir los ojos cuando te digan el precio. Te vas a preocupar. ¿Y ahora cómo le voy a hacer? Pero si estás en el altar, dirás: Dios se proveerá para el holocausto, para el sacrificio.
ya sea que eso sea fortaleza para la prueba, ya sea que eso sea sabiduría para la resolución de cosas, ya sea que eso sea paciencia para soportar lo que tienes que soportar, o ya sea que eso sea la estrategia para salir de donde debes de salir, en el altar. Ahora, si quiere conocer los 4 secretos, se los voy a compartir. Número 1, hay 4 aspectos que Dios tocó con Abraham en este altar. Recuerde, ¿quién lo llevó ahí? Dios. No fue una velada que Abraham quiso tener, no fue unos días de ayuno que Abraham quiso ofrecer. Dios le dijo: quiero hacer una cita contigo ahí en Moria, y ahí, ¿verdad? Quiero pedirte algo, y ahí vas a ofrecer a tu hijo. Altar. 4 cosas trató. Número 1, trató el sentido o el contexto de la posesión. Dios iba a trabajar con Abraham en este sentido de: ¿qué posees tú, hijo? ¿Qué posees, Abraham? Bueno, pues poseo a mi hijo. Muy bien, quiero pedírtelo. Y Dios trabajó en este sentido de posesión. Esto es muy importante, hermanos, porque dice la Biblia que el amor al dinero, que es el poder adquisitivo más fuerte, lo que te hace poseer cosas, el dinero, el amor al dinero es el principio de todos los ¿qué? Males. Y luego dice la Biblia que no se pueden servir a 2 dioses, o al Señor o a las riquezas. Y las riquezas representa el poder adquisitivo para poseer cosas. Lo que está diciendo es: no se puede servir a Dios y tener un mal sentido de posesión en tu vida. No se puede. No se puede. Diga conmigo: no se puede. Pero más fuerte, no se desanime. No se puede, diga. Es decir, no es compatible. No es que Dios no quiera, no se puede, y lo podemos comprobar. ¿Se acuerda de la historia de aquel hombre que le dijo: Señor, yo guardo todos los mandamientos, yo ayuno 3 veces por semana, yo diezmo? Y le dice el Señor: una cosa te falta. Y lo llevó al altar. Y le dijo: es necesario quebrar sobre de ti el sentido de posesión. Y le dijo: vende todo lo que tienes. ¿Cuántos quisieran ir a un seminario con el Señor Jesús? Que llegara: bienvenido al seminario de liderazgo, Maestro Jesús de Nazaret. Se levanta por ahí un señor: ¿qué necesito hacer para seguirte? Y le dice: vende todo lo que tienes. Ay, ay, ay. Si el Señor era bien a todo dar, ¿no? Pregunto: ¿el Señor tenía problema con el dinero? ¿El Señor tenía problema con bendecirlo y que tuviera en posesión riquezas? No. Lo que Dios estaba tratando era su sentido de posesión. ¿Cuál era el sentido de posesión de este hombre? Era dueño de todo eso. Y el sentido correcto de posesión es mayordomía. Porque si tú tienes un negocio, tú lo llevas hasta donde lo tienes que llevar, porque en el altar Dios te está guiando a eso. Porque si lo llevas hasta donde lo puedes llevar y Dios te lo pide, no se lo vas a dar. Te lo digo por experiencia. Antes de venir acá, el Señor me puso en el altar y me dijo: que tu ministerio de alabanza, ¿qué? Señor, es que tú me llamaste al ministerio de salmista. ¿Que tu ministerio de qué? De salmista. Que tu ministerio de salmista. En el vientre de mi madre me llamaste, Señor. Y entonces Él me dijo: ok, entrégamelo. Y yo no quería, hermanos. Decía: no, tanto que me ha costado. ¿Cómo? Y el Señor lo que estaba diciendo: eso es lo que estoy tratando contigo. Porque a veces pensamos: el diablo sigue haciendo la misma obra y nuestra carne sigue dejándole pasar todavía, haciéndonos creer que el diablo tiene razón y que Dios nos está jugando una mala broma o una mala acción. Pero Dios lo que está haciendo es: hijo, estoy tratando algo contigo para llevarte a más alturas en tu vida y para poder mostrarme yo en tu vida de una manera como no tienes ni siquiera idea que lo puedo hacer. Y entonces el Señor me pidió
que le entregara el ministerio. Y ustedes ya algunos lo saben, con lágrimas en mis ojos, de rodillas en mi cama, le dije: Señor, te entrego el ministerio de alabanza, lo dejo. Y ahora voy al ministerio pastoral y allá voy a trabajar, pero voy a dejar el ministerio de alabanza. Si yo me pongo a pensar y pienso, ¿qué hubiera podido yo hacer si yo hubiera seguido en el ministerio de alabanza, en la música? Porque la verdad es que hoy en día pues toco y ahí medio canto, pero estoy convencido que no puedo hacer cosas que pudiera hacer si no lo hubiera dejado. Los músicos lo saben: cuando dejas de tocar, cuando dejas de cantar, dejas de tener mucha idea creativa para interpretar, para hacer cántico nuevo, para tantas cosas, porque lo dejas. Pero el Señor me llevó a ese altar, no porque tenía un problema que yo le alabara, sino porque había hecho, escuchen, del ministerio de salmista mi propiedad. Y Dios me dijo: hijo, hay un pequeño detalle. Tú no eres el dueño. Si de lo más valioso para el ser humano, que son los hijos, dice la Biblia, herencia de, no tuya, de Jehová son los hijos. ¿Cómo puede un padre decirle a Dios, cuando Dios te habla y te dice: entrégame a tu hijo, él me va a servir? Él no va a ser arquitecto, no va a ser licenciado, no va a ser magistrado, no va a ser político, él va a ser pastor, ¿verdad? Y hoy en día es más abierto el corazón, pero también, con toda honestidad, yo he encontrado a lo largo de los años que Dios le habla a alguien de ser pastor y los padres se empeñan en pedirle a los hijos que estudien otra carrera por si las dudas. Como que ser pastor no es para estudiados, como que es para fracasados. Hay que se vayan al pastorado, ahí no la hicieron allá y que la hagan de pastores. No. Por lo regular el llamamiento es algo que se resiste y que se entrega en el altar. Véalo en la Biblia, ¿verdad? Le dijeron a Moisés: ven, y dijo: pero yo no sé ni hablar. Y empezó a resistir hasta que el Señor le dijo: ¿que no soy yo el que hace hablar? ¿Verdad? Lo que le estaba diciendo es: se te está olvidando algo, yo soy el dueño, no tú. Dígale a alguien: hermano, todo lo que tienes, dígaselo con una sonrisa, todo lo que tienes, todo lo que vayas a alcanzar, todo el éxito que vayas a lograr es de Dios. Dígale. Ahora, por favor, espero que esté ya viendo hacia dónde quiero llevarle. Detrás de esto estaba la bendición más grande de Dios para toda la humanidad. Es decir, Dios estaba tratando a Abraham no solo por Abraham, sino lo estaba tratando por lo que él iba a hacer con toda su generación y con toda la humanidad en la persona de Jesús. Cuando nosotros tenemos una mentalidad abierta, que de pronto se nos olvida, consciente, sabemos que no vivimos solo para lo que queremos hacer, mi carrera, mi casa, mi coche, sino que en el altar empiezan a tener el peso correcto lo que Dios te ha dado. No es que dejes las cosas, porque al final el Señor le lleva a Abraham a entregar al hijo, pero al final Dios se lo deja. ¿Por qué se lo deja? Porque él vio en su corazón que él era capaz de entregárselo. ¿Me explico? Pero también es cierto que hay personas que Dios nos pide algo y no se lo queremos soltar. Ahora, esto es lo que yo pienso. Si no soltamos lo que Dios nos pide, no vemos lo que Dios tiene detrás de eso. Por eso vaya entendiendo hacia dónde lo quiero llevar. Es decir, creo que lo que Dios te está diciendo es: hijo, hay cosas que tú ni tienes idea que yo puedo hacer a través de ti para bendecir la tierra donde estás y para bendecir a las generaciones que se acercan a tu vida. Por eso es tan importante el altar personal con el Señor. No donde nosotros tratamos, sino donde Él quiere tratar algo con nosotros, ¿verdad? Recuerdo cuando me acordé ahorita de aquella tarde de noviembre,
noviembre, cuando me dijeron que habíamos armado una empresa y íbamos a entrar a un proyecto. Y entonces ese día me avisaron el puesto que iba a tener y lo que iba a pasar. Así que entonces salí contento, fui a la iglesia y llegué al altar de la congregación. Y ni siquiera me paré, todos estaban parados, pero llegué cansado y me senté. Y sentado estábamos cantando una canción que les he compartido, que dice: yo quiero ser más como tú, ¿no? Y dice el coro: yo quiero ser alguien quien tú puedas usar, yo quiero ser más como tú. Qué canciones tan bonitas, pero hay que entenderlas, ¿no? Yo quiero ser como tú. Y hasta le ponemos una cara chula de bonita al Señor, ¿no? Señor, yo, y unos ojitos pispiretos que le echamos a Dios. Quiero ser como tú. Y ahí el Señor me dice: es tiempo que dejes todo. Y yo dije: ¿qué? Eso pídemelo cuando no tengo. Cuando no tengo nada y me dices déjate, yo te digo amén, gloria a Dios, aleluya. Porque volteas y dices: pues ¿qué dejo? Nada. Pero cuando ya te ofrecen eso y Dios me dice deja todo. Entonces en un momento de altar le dije a Dios en la oficina: Señor, no entiendo, ¿por qué me diste esto si me lo ibas a pedir? Y entonces le dije: Señor, la verdad no sé cómo hacer. ¿Te puedo pedir algo? Yo te entrego lo que me dices, pero tú encárgate. Muy bien, hijo. Y me despidieron. Y se encargó. ¿En dónde? En el altar. Posesión. 2. Posición o sueños. ¿Sabes tú lo que representaba Isaac para Abraham? Representaba más de 30 años de espera para haber hecho su sueño, ¿verdad?, a realidad, como decimos. Quería un hijo, esperaba un hijo, Dios le había hablado de tener un hijo, su esposa quería un hijo. Y después de todos esos años, por fin nace Isaac. Y cada vez que veía a Isaac, veía su sueño de tantos años hecho realidad. Su sueño. Y ese sueño le dio una posición. ¿Cuál era la posición? La posición de ser padre, como Dios quería, porque ya había tenido al anterior con su sierva. Pero el Señor le da la posición de ser padre con la mujer de su pacto. Y entonces Isaac representa el sueño de Dios. Lo que le estaba diciendo Dios en el altar a Abraham es: entrégame tus sueños. El gran problema de muchos de nosotros es tener temor que Dios nos pida nuestros sueños, pero Dios no nos los va a pedir para quitárnoslo, nos los va a pedir para ponerlos en el lugar correcto. Y que el sueño jamás sea más grande que Dios, y que el deseo del sueño jamás compita con Dios, y que el deseo del sueño jamás me saque de mi relación con Dios o de la voluntad de Dios en mi vida, sino que el sueño se quede en el lugar correcto. Porque a veces hay personas, inclusive creyentes, que cuando alcanzan su sueño se les sube. Dígale a su hermano que no se te suba, hermano. Así que la segunda cosa, escucha, Dios quiere y va a hacer, creo, estoy convencido que Dios quiere hacer a través de su iglesia grandes cosas. Y no me refiero a riquezas ni a cosas de ese tipo, me refiero a grandes cosas para su reino, en cualquier ámbito. Algunos seguramente Dios les dará la bendición de hacer riquezas, a otros de tener un gran liderazgo, a otros de entrar en ámbitos de política, a otros de tener empresas. Dios va a hacer eso. Pero si no hay altar, el sueño puede sacarte del propósito de Dios, ¿verdad? El sueño. Así que todos tus anhelos y todos tus sueños los tienes que poner en Dios. ¿Sabes dónde se hace eso? En el altar. Como el otro día escuchaba yo a un pastor que decía que Dios le dijo en el altar: renuncia, porque le gustaba una muchacha. Y ya saben, los cristianos les gusta una muchacha y dicen: no, yo profetizo, y esa es la tierra de mi promesa.
todo lo que pisare la planta de tus pies es tuyo, y empiezan a orar. Y Dios en el altar le dijo: renuncia a eso. ¿Qué harías tú, joven? ¿Qué harías tú? ¿Te atreverías en tu altar a decirle a Dios: Señor, esta relación es la que tú quieres para mí? Si te atreves, hazlo. Y hay dos posibilidades. Sí, no creas que es plan con maña para que Dios me diga que siga. No, tal vez Dios te diga: qué bueno que dijiste, deja esto. Y no es porque sea malo, simplemente es porque algo Dios quiere establecer en tu corazón. ¿Me están siguiendo todavía hasta aquí, hermanos? ¿Por qué hay que tener altar personal? Porque se va a mantener en orden tus sueños y la posición que te dan esos sueños en tu vida. Que jamás estén por encima del Señor, que jamás sean punto de discusión y de obediencia o de desobediencia con Dios. Tercero, también lo acabo de mencionar, en el altar se mantienen en orden nuestras relaciones. Porque Abraham tenía una relación con Isaac. ¿Cuál era? De padre e hijo. Una relación. Y la relación se define con dos palabras por lo menos. Una es correspondencia y la otra es conexión. Conexión y correspondencia. Y en el altar es donde tú puedes tener en orden el contexto de conexión y correspondencia en las relaciones que Dios te da, ¿verdad? Una correcta relación con los hijos. ¿Cuál es el lugar que tienen los hijos? Por ejemplo, al sacerdote Elí le faltó altar en su corazón, y él dejó que sus hijos hicieran lo que quisieran. Y llega un día Dios y le dice: honraste más a tus hijos que a mí, ¿verdad? Un día yo hablaba con alguien y le decía: mira, no hay ningún, o sea, qué bueno que los hijos hagan de todo, deporte, natación, llévenlos, o sea, está bien, es padre. Y yo le decía: pero si tú no le enseñas a tu hijo que lo mismo que invierte ahí, lo invierte para buscar a Dios, le estás haciendo un daño. Porque el día de mañana es tan fácil para los hijos decir: no voy a la iglesia porque tengo deporte. Ahora, no es el hecho de no ir a la iglesia, es el hecho de que sea más fuerte en el corazón el hecho de adorar, buscar a Dios y conocer su palabra, que el hecho de patear una pelota o hacer cualquier otra cosa. ¿Me explico? Espero que me explique bien. No estoy diciendo que es malo hacer eso, no, háganlo, por favor. Dile a tu hermano: haz ejercicio, por favor, hermano. Pon a tus hijos a hacer, está bien, hazlo. Pero cuando no hay altar, no cuidamos las relaciones. ¿Me explico? No las cuidamos, y hay que tener mucho cuidado en eso. Entonces, lo que Dios estaba diciendo es: Abraham, lo que yo quiero hacer contigo y lo que voy a tratar en este altar contigo es cómo está tu relación conmigo con respecto a tu relación con tu hijo. ¿Quién está primero en tu relación? Y entonces lo que le estaba diciendo cuando le dijo: ponlo en el sacrificio, es: quiero que me entregues tu relación con tu hijo. ¿Me explico? Y es lo que nosotros tenemos que cuidar. Hagamos una lista de la relación que tenemos. Tenemos relación con personas, tenemos relación con funciones que hacemos, tenemos relación con tiempo que invertimos. Un día estaba yo orando, me acuerdo, y le estaba yo diciendo a Dios: Señor, quiero entender más, quiero saber más. Y el Señor me habló y me dijo: si tú me entregas lo que yo te pido, yo te voy a dar lo que me estás pidiendo. Y el Señor empezó a llevarme a hacer cambios en cierto tipo de relaciones. No me refiero a la gente, sino relación con cierto tiempo, relación con ciertas cosas, que es algo que nosotros tenemos que cuidar. ¿Me explico? Es algo que debemos cuidar. Por ejemplo, hay gente que puede estar, ¿cuánto dura un partido de fútbol? 90 minutos, hora y media. Pero no puede estar hora y media leyendo la Biblia.
¿Lo repito o ya con una es suficiente? Y ahí te das cuenta tu relación que tienes. Porque amamos a Dios, entonces amamos su palabra. Y si yo me puedo sentar hora y media para ver un partido de fútbol, lo cual no es malo, mi relación con eso no puede estar por encima de lo que yo invierto para buscar a Dios leyendo su palabra. ¿Sí suena lógico o no? O cualquiera diría, no, pastor, es que el tiempo en Dios es diferente y para él un día son como 1000 años, y si yo leo un versículo es como 3 partidos de fútbol, pastor. No, ¿verdad que no nos podemos escapar? O sea, tenemos que ser cuidadosos en eso. Y mire que eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, el primer mandamiento, le dijeron a Israel, es este: amarás al Señor tu Dios con todo su corazón. Bien, el último punto, ya les hablé de posesión, sueños, relaciones, y el último, identidad, ¿no? Y el Señor pone en el altar la identidad de Abraham. Por eso dije lo que dije hace rato, de ser bendito y bendecido. Cuando nosotros no tenemos identidad de bendito y Dios nos bendice, no queremos soltar la bendición. Recuerdo el primer coche que nos regalaron, lo tuvimos que vender porque teníamos un problema económico y lo vendí. Pero cuando entras a este asunto de vender y no tienes identidad de bendito, dices, uy, para que Dios me vuelva a dar un coche. ¿No te ha pasado? Que se descompone la compu y tú dices, para que la arreglemos. Si te la regaló tu abuelito el año pasado, hijo. No, pero para que nos la arreglen. Porque sabemos tener la bendición, pero a veces no tenemos la identidad de benditos. Entonces Dios llama a Abraham al altar. De entrada ya lo llama cuando se llama Abraham, que significa padre de multitudes. Entonces él llega al altar y llega con la identidad, y Dios lo trae al altar. Quiero ver cómo está tu identidad. Te he llamado padre de multitudes, pero te voy a pedir a tu hijo. Quiero saber si en el altar tú tienes identidad de padre de multitudes. Y eso significa que si te di un hijo, te puedo dar otro, y te puedo dar todos los que te dije. Así que entregar a Isaac significaba que Abraham le estaba diciendo, Señor, tú me has dado mi bendición, que es Isaac, pero tú me has dado identidad de bendito. Y si me pides a Isaac, no me quedo sin nada, porque has puesto sobre mí la identidad de bendito. Y si lo hiciste una vez, lo harás otra vez. Y si tú dijiste que soy padre, aunque me quitares a mi hijo, yo seguiré siendo padre. Por eso algo tan importante que el enemigo llega a tratar es la identidad. Si eres hijo de Dios, haz que las piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, arrójate, porque dice que mandará a sus ángeles, y trata de golpear la identidad. Vendimos el coche y alguien de la iglesia, servidor, por no decir pastor, me dijo, no lo haga, quién sabe cuándo Dios le vuelva a dar. Yo dije, no, si así están los pastores, ¿cómo estará? Y por un momento dije, híjole, ¿qué tal que sí? Pero en el altar vas y le dices, Señor, tuve que vender lo que me diste. ¿Y qué crees que te dice Dios? Ay, mi hijito, ay, mi hijito, me has metido en un predica. Era el único que tenía para ti, mi hijito. ¿Tú crees que Dios te va a decir eso? Tú vas a llegar al altar y decir, Señor, tuve que soltar esto para salir de una situación. Y Dios te va a decir, en el altar yo voy a fortalecer tu identidad. No importa que sueltes cosas, tú sigues siendo mi hijo y sigues siendo un bendito mío. Así que lo hice una vez, lo seguiré haciendo contigo. Y la identidad entonces se afirma. Pero cuando sueltas esa identidad,
te mueves por todos lados, buscas todas las formas, ¿verdad? Porque quieres atraer la bendición, pero los benditos no buscan la bendición. Los benditos, la bendición los sigue. En el altar. Por eso es que nosotros podemos, y con esto voy a cerrar, por eso es que un día estaba yo hablando con alguien y el Señor me habló y me dijo esto, y me dijo: lo que tú lo dices no lo entiende. Y yo dije: pero ¿por qué si estoy siendo claro? Y él me dijo, y Dios me dijo: no lo entiende porque tú le dices lo que le dices desde el altar que vives, pero él no tiene altar. Y lo que tú le dices lo ve lejano, lo ve imposible, lo ve que no se puede. Lo que él necesita es tener altar, para que lo que tú le digas lo pueda experimentar de forma personal. Por eso es que el altar tenía que ser levantado en todas las familias. Cada uno debe tener altar. Hermanos queridos, todo esto Dios lo hizo para cambiar la promesa en un juramento. Y en Abraham, este momento no se trataba de Abraham. Tú debes de entender que el altar no solo se trata de ti, se trata del propósito de Dios en ti y a través de ti. El otro día me escribe una hermana y me dice: pastor, me quiero platicar esto. Y me dice: llegó mi nieto, no, llegó mi hija que le dijo a su nieto: llévame con el pastor. Y la hija le dijo: ¿por qué quieres ir con el pastor? Quiero que me preste su guitarra para cantar. Así dijo el niño: para cantar como él. No sabe lo que dice el chiquito, pero para cantar como él. En ese momento Dios me habló y me dijo: no te olvides que lo que he puesto en ti lo ven niños, jóvenes, adolescentes. Ahora te ven por internet y te oyen y van a escuchar lo que dices. Por eso debes de cuidar el altar, porque lo que pase contigo se va a reflejar en ellos también. En el altar cobramos conciencia de la dimensión. Si no tenemos altar, hermanos, nos vamos a ahogar en un vaso con agua. Pero si tenemos altar, vamos a decir: mi Dios es más grande que todas las cosas. Y si he de pasar por esto, Él me sostendrá. Y si he de enfrentar esto, Él me dará la victoria. Y si no lo he de enfrentar, Él me dará la salida para salir avante. Y si Él quiere que yo pruebe mi fe en esto, Él me va a sostener y voy a mirar su gloria manifestada en mi vida. Así que yo quiero invitarte en esta noche a hacer una pequeña oración. Ponte de pie, por favor. Vamos a orar en esta hora. Gracias, hijo. Quiero invitarles a que oremos. Y preséntale a Dios. O sea, esta noche es insuficiente para hacerlo. Dios te va a hablar siempre en tu altar en estas 4 áreas. Te va a hablar en cómo estás en posesión, es decir, si estás cuidando, que eres mayordomo, no eres dueño. Te va a hablar en cómo están tus sueños, los va a estimular, los va a poner en su lugar, tu identidad y también tus relaciones. Tus relaciones. Es decir, déjeme decirlo así: todos nosotros tenemos relaciones con la gente de acuerdo a cómo tenemos nuestra relación con Dios en el altar. Y por eso Dios quiere que lo cuide. ¿Por qué? Porque en ti hay propósitos de Dios. No solo contigo, sino de su reino sobre de ti. Así que en esta noche te invito a que le entregues estas áreas. De verdad, díselo. No tengas miedo. A veces nos da miedo decir: Señor, te entrego mi carrera, y si me la pides, no es para nada malo, algo bueno va a ser Él. Te animo a que lo hagas. Inclina tu rostro y entrégale a Dios esas 4 áreas. No tengas temor, no pienses que Dios te lo va a quitar. Dios va a poner en orden lo que tenga que poner en orden. Habla con Él, habla con Él, habla con Él. Tómate un minutito.